paciente favorito, que no lo conozco. Aquí Marco Antonio, Doc. Debe ser Marco. Buenas noches. Bueno, a ver, chicos. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a hablar de la anemia de la enfermedad crónica. Piensan que esta anemia no existe y se llama así, chicos, anemia de la enfermedad crónica. O también la van a encontrar como anemia de los procesos inflamatorios. Y es una anemia por desregulación de la homeostasis del hierro. Aquí el hierro juega un papel importante. En la anemia ferropénica no hay hierro. Y aquí tampoco hay hierro. Pero no hay hierro funcional. En la anemia ferropénica ni hay hierro funcional, ni hay hierro de depósito. En la anemia de la enfermedad crónica hay una excesiva cantidad de hierro de depósito. No se utiliza el hierro. Pero el hierro funcional está ausente por un fenómeno de bloqueo y de disregulación de la homeostasis del hierro. Y hay que saber diferenciar claramente esta situación. Y peor aún, muchas veces pueden coexistir las dos anemias, una anemia por deficiencia de hierro con una anemia de enfermedad crónica. Un ejemplo, una neoplasia, un cáncer de colon que produzca hemorragia oculta que origine anemia ferropénica. Pero al mismo tiempo, la anemia por neoplasia, ¿sí?, es generada por la expresión de citoquinas inflamatorias del cáncer. Entonces, el propio cáncer está produciendo que no se utilice la poquita cantidad de hierro que podría existir. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial justamente con ferritina. Y no solamente con ferritina, con el patrón de hierro y con la fisiopatología. Muy bien. A ver, ahora sí. La anemia de los procesos inflamatorios, infecciosos o anemia de enfermedad crónica es la punta del iceberg. Porque cuando vemos anemia en una enfermedad crónica, probablemente hay fenómenos subyacentes que están ocultos y que no los conocemos, ¿verdad? Por eso la anemia en procesos infecciosos es un concepto muy amplio, que involucra una amplia gama de mecanismos fisiopatológicos. ¿Cuál va a ser el resultado? Obviamente la anemia. Pero lo que vamos a conocer son esos procesos fisiopatológicos, porque nosotros tenemos que incidir sobre los procesos fisiopatológicos para tratar la anemia. La anemia de la enfermedad crónica no se trata, por ejemplo, con transfusiones. Bueno, la transfusión es un mecanismo paliativo, ¿no? Un tratamiento paliativo. Lo único que estás haciendo es dar temporalmente hemoglobina, pero no estás solucionando el problema. Tienes que solucionar el problema y tienes que solucionar la base del iceberg. Después de la anemia ferropénica, la anemia de la enfermedad crónica es la más frecuente, ¿sí? Y sobre todo es muy frecuente en pacientes internados. Si nosotros vamos al hospital y vemos las historias clínicas, vamos a ver que una gran parte, si no la mayoría de los pacientes que están hospitalizados están con anemia. Se llama también anemia de la inflamación. ¿Por qué se llama anemia de inflamación? Porque intervienen citoquinas y células del sistema retículo endotelial que inducen cambios en el núcleo de hierro. Como está asociada a algunas entidades, es poco diagnosticada como anemia de enfermedad crónica. Generalmente se asocia, como les he dicho, a una entidad. Por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, endocarditis infecciosa, colitis ulcerativa crónica inespecífica, cáncer de mama, traumatismos, quemaduras extensas. La gran mayoría de las anemias asociadas a enfermedad crónica son hipocrómicas microcíticas, porque igual que la anemia ferropénica, no hay hierro para la síntesis de hemoglobina, y el glóbulo rojo es chiquito y pálido. Pero eso no necesariamente es así. Hay una buena parte de las anemias inflamatorias, ¿sí?, que son normocíticas normocrómicas. Y va a depender mucho del mecanismo fisiopatológico subyacente. Si el mecanismo fisiopatológico es el bloqueo en la utilización de hierro, obviamente va a ser hipocrómica microcítica. Pero si el mecanismo, por ejemplo, es de resistencia a la eritropoyetina, es decir, no hay un estímulo de la eritropoyetina sobre la unidad formadora de brotes de colones eritroides o colones eritroides, va a ser de carácter normocítico o normocrómico. ¿Cuáles son las causas asociadas a anemia asociada a la enfermedad crónica? Son cuatro.
Primero, infecciones agudas y crónicas. Las infecciones bacterianas, cualquier infección bacteriana, abscesos, osteomelitis, endocarditis, infecciones urinarias, pneumonitis, tuberculosis, cualquier infección parasitaria, micótica e infecciones virales. El 95% de los pacientes que cursan con infección viral debido a HIV cursan con anemia asociada a enfermedad crónica. Las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, vasculitis, arcoidosis, las enfermedades inflamatorias intestinales, el rechazo crónico de injertos, cualquier inflamación va a originar anemia asociada a enfermedad crónica. Neoplasias que no necesariamente produzcan mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? Es la ocupación de la médula ósea por células extrañas o células ajenas, ¿verdad? O células inmaduras. Pero, por ejemplo, tumores sólidos, como un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, un cáncer de próstata, cuando están activos, van a originar anemia asociada a enfermedad crónica. Lo mismo los linfomas o el mieloma. Finalmente, tenemos el daño tisular de necrosis, traumatismos, quemaduras, y aquí involucramos, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca. Los pacientes cardiópatas crónicos que tienen falla cardíaca cursan en su gran mayoría con anemia asociada a enfermedad crónica, debido a la generación de citoquinas inflamatorias. Entonces, cuando nosotros encontremos anemia normocítica normocrómica o anemia hipocrómica microcítica, pero con niveles de ferritina normales o altos, pensemos siempre en anemia inflamatoria o anemia asociada a enfermedad crónica. Infecciones, inflamaciones, neoplasias y daño tisular. ¿Cómo podemos establecer el diagnóstico de este tipo de anemia? Los datos clínicos no son característicos y dependen de la enfermedad subyacente generalmente. No hay datos característicos. Más que todo, los datos están, ¿sí?, asociados a la enfermedad acompañante. Suele ser moderada o asintomática, generalmente entre 8 y 9 gramos por decilitro. La mayor parte es normocítica, normocrómica, o a veces hipocrómica, microcítica. Es una anemia regenerativa, como todas las anemias. ¿Por qué? Porque hay una restricción de la eritropoiesis o una restricción en el aporte de hierro hacia el eritroblasto. Por eso los reticulocitos están disminuidos. Si nosotros vamos a hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia de médula ósea y vamos a observar, generalmente es normal, no hay ninguna alteración característica de la anemia inflamatoria. Pero, ojo, cuando vamos a hacer una tinción de hierro, ¿sí?, para ver la presencia de hierro en el sistema reticuloendotelial o la presencia de hierro en los precursores eritroides como los eritroblastos, vamos a ver que existe una alteración en la distribución del hierro en el sistema reticuloendotelial. Los macrófagos están sobrecargados de hierro y los eritroblastos, que llaman sideroblastos, que son los precursores de los glóbulos rojos, tienen ausencia de partículas de hierro. Muy bien. Laboratorio. Es importante hacer el laboratorio, sobre todo estudios de hierro. Y para eso, ¿qué cosa pedimos? Un patrón de hierro. Igual que la anemia ferropénica, el hierro funcional está disminuido, por lo tanto, hay hiposideremia, hierro sérico bajo. A diferencia de la anemia ferropénica, donde la capacidad de saturación de transferrina, el total iron by iron capacity, que en la anemia ferropénica es alto, aquí en la anemia asociada a enfermedad crónica es normal o bajo. Y esto está explicado ¿por qué? Porque fuera de haber poco hierro funcional, hay poca síntesis del transportador, es decir, transferrina. En la anemia ferropénica, ojo, es como si entraríamos a un aula. El aula está vacía, las sillas son las transferrinas y solamente hay 4 o 5 alumnos. Entonces el aula está vacía y la capacidad está alta, ¿verdad? Pero en la anemia asociada a enfermedad crónica es como si entraríamos al aula 5 alumnos. Pero en lugar de haber 20 sillas o 30 sillas, apenas hay 2 sillas. O sea, hay poco hierro, pero para ese poco hierro que hay muy poca transferrina. Por lo tanto, la capacidad está baja, o está normal, o generalmente baja. ¿Y cómo está el porcentaje de saturación? Está bajo. ¿Por qué? Porque hay poco hierro que está saturando la transferrina. Por lo tanto, en la anemia asociada a enfermedad crónica, todo está bajo, chicos. Hierro bajo, TFC bajo, porcentaje de saturación bajo. En cambio, en la anemia ferropénica, hierro sérico bajo,
capacidad de saturación transferrina alto, de saturación bajo. ¿Y cómo está la ferritina? Anemia ferropénica, bajo. Aquí, en la anemia asociada a enfermedad crónica normal, o generalmente, la mayor parte de las veces, elevada. Diagnóstico diferencial en estas dos anemias, fundamentalmente, patrón de hierro y ferritina. ¿Cómo está el receptor soluble de transferrina? Puede estar normal. Y si vamos a la médula ósea, hemos visto que hay una disminución de los sideroblastos. ¿Qué son los sideroblastos? Son los sideroblastos que tienen gránulos de hierro en su interior. Y hay un aumento de hemosiderina en el sistema retículo endotelial. O sea, no hay eritroblastos con hierro y todo el hierro está atrapado en los macrófagos del sistema retículo endotelial. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de este tipo de anemia? Con la anemia ferropénica, con la anemia de la insuficiencia renal crónica o con la anemia de la mielotisis. Entiéndase mielotisis como la ocupación o la invasión de la médula ósea por células extrañas, células ajenas, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí viene esta parte donde tenemos que entender por qué se produce la anemia asociada a enfermedad crónica. Hay varios mecanismos. Primero, se ha visto que las enfermedades crónicas, inflamatorias sobre todo, que generan citoquinas, producen disminución de la vida media del glóbulo rojo. Y es obvio, si el glóbulo rojo en lugar de vivir 120 días vive menos días, es obvio que vas a tener, ¿sí?, tendencia a la anemia, porque la masa globular está disminuyendo, porque la vida media del glóbulo rojo está disminuyendo. Otro mecanismo es que hay una eritropoiesis ineficiente. ¿Qué es la eritropoiesis, chicos? Mecanismo fisiológico de proliferación, maduración y diferenciación de la serie roja, eritropoiesis. ¿Dónde se produce eso? En la célula ósea. Resulta que en la anemia inflamatoria hay una deficiente formación de precursores eritropoyéticos. ¿Y cuáles son los mecanismos que hacen que haya una eritropoiesis ineficiente? Primero, el efecto inhibidor del interferón alfa, beta y gamma, factor de cross tumoral, interleuquina 1. El interferón gamma es el potente inhibidor de la apoptosis, o sea, es un potente activador de la apoptosis, induce apoptosis. Entonces, cuando tú tienes interferón gamma generado por la inflamación, esto va a originar la apoptosis de precursores inhibidores de la médula ósea. De manera que no solamente disminuye la vida media del glóbulo rojo, sino que disminuye también la vida media de los precursores inhibidores. También las citoquinas, ¿sí?, con efecto tóxico directo, generando radicales libres. Y otra situación que también es interesante, sobre todo en las infecciones virales que se producen en los niños. En los niños las infecciones virales originan anemia y originan lo que se llama eritrofagocitosis, donde el macrófago fagocita a los glóbulos rojos. Imagínense, hacemos una espirometría y vamos a ver macrófagos que se han comido un montón de glóbulos rojos. Y eso está originando una disminución de la vida media del glóbulo rojo, que está originando, si es productor eritroide y está fagocitado, una eritropoiesis. Otra de las características de la anemia inflamatoria es que hay una resistencia a la eritropoietina. ¿En qué consiste eso de la resistencia a la eritropoietina? Que hay una menor respuesta al estímulo de eritropoietina. Es una resistencia relativa. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral hacen que el eritroblasto, ¿sí?, en este caso la unidad formadora de coloides eritroides, no responda al estímulo de eritropoietina. Entonces, fuera de que haya poca eritropoietina, porque se disminuye la producción de fenómeno inflamatorio, esa poca eritropoietina no es capaz de estimular a los precursores eritropoietínicos. El efecto de citoquinas inflamatorias células del sistema endotelial, la inflamación, el lupus, la artritis, las infecciones bacterianas, activan monocitos y linfocitos T. Es el mecanismo más importante de la anemia asociada a enfermedad crónica, que las citoquinas inflamatorias activen monocitos y linfocitos T. Ya les había dicho, microorganismos, células neoplásicas, la disregulación inmune activa monocitos. Los monocitos producen estas citoquinas, factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10. Y los linfocitos T, interferón gamma, un interferón inhibidor. Entonces, cuando se activan estas células, se producen todas estas citoquinas. Cuando se produce interleuquina 6 y lipopolisacáridos,
Acuérdense, cuando hay hierro que está saturando a la transferrina y eso es captado por las células del sistema de Cooper, las células de Cooper, inmediatamente se produce liberación de interleuquina 6 que estimula el hígado para la absorción de epsilina, que bloquea la absorción intestinal de hierro y la salida de hierro o la salida de ferritina del macrófago hacia la circulación. Cualquier efecto inflamatorio hace que la interleuquina 6 producida por el monocito estimule la síntesis de epsilina. ¿Y qué hace la epsilina? Inhibe la absorción duodenal de hierro y bloquea la liberación de hierro desde el macrófago hacia la circulación, porque la epsilina disminuye la expresión de ese transportador que hace que la ferritina salga, ¿sí?, del macrófago hacia la circulación, se llama ferroportina en el macrófago. Entonces la epsilina le echa llave. Cuando hay inflamación, la interleuquina 6 producida por el hígado y el sistema centrífugo endotelial hace que se estimule el hepatocito para la síntesis de epsilina. La epsilina le echa llave al enterocito y le echa llave al macrófago. Y si le echa la llave al enterocito, no le deja pasar una molécula de hierro del enterocito a la circulación. De la misma manera, le echa llave a la ferroportina. Y si no hay ferroportina, no hay forma de que el hierro salga del macrófago a la circulación para que sea utilizado en la médula ósea. ¿Sí? Por lo tanto, la liberación de epsilina causa hiposideremia, disminuye la cantidad de hierro circulante y de hierro funcional. ¿Sí? Esto limita el aporte de hierro a la médula ósea. Por eso es el principal efecto de la patogénesis de la anemia de la inflamación. No hay hierro para que los eritroblastos formen hemoglobina, y por tanto hay anemia. Pero aquí todo el hierro está atrapado en el macrófago. En la anemia ferropénica no hay hierro, porque no hay absolutamente nada de hierro en los depósitos. ¿Está entendido? Ayer habíamos llevado esto como la epsilina bloquea a la ferroportina del enterocito o del macrófago para que salga del interior hacia la circulación y se dirija a la médula ósea para sintetizar hemoglobina de los precursores eritroides. No solamente la interleuquina 6 juega un papel importante, sino otras interleuquinas. Por ejemplo, la interleuquina 1. La interleuquina 1 induce expresión de ferritina en el macrófago, es decir, hace que haya mayor cantidad de ferritina en los macrófagos. Entonces, fuera de haber ferritina atrapada, hace que haya mayor cantidad de ferritina que ingresa al macrófago. Por lo tanto, produce una retención de hierro en. Otra característica interesante es que la interleuquina 1 produce degranulación de neutrófilos. Los neutrófilos son células que contienen gránulos de lactoferrina. Pueden ser la lactoferrina y la mieloperoxidasa, son enzimas que opsonizan a los antígenos, permitiendo que el macrófago, al reconocer la opsonización de lactoferrina con el antígeno, con el microorganismo, favorezca la fagocitosis. Resulta que la lactoferrina compite con la transferrina. La transferrina es el transportador de hierro, no estén entendiendo eso, está transportando hierro. Pero cuando hay lactoferrina que sea degranulado del neutrófilo, el hierro prefiere irse con la lactoferrina y no con la transferrina. ¿Sí? La lactoferrina seduce al hierro, es una proteína seductora. La feita, o el feito, es la transferrina. El hierro se va con la hermosa lactoferrina, ¿sí? Con el mister lactoferrina. De manera que la lactoferrina engaña pues al hierro. Y al formar el complejo lactoferrina-hierro, el macrófago va y se come a la lactoferrina unida con el hierro. Y dentro del macrófago, ¿qué hace? El hierro no puede salir y se convierte en ferritina. ¿Han comprendido? Entonces eso me parece bien interesante. Por último, también la interleuquina 1 suprime el estímulo de eritropoyetina sobre precursores eritroides, genera resistencia a eritropoyetina. El factor de necrosis tumoral alfa disminuye la vida del glóbulo rojo, daña la membrana del glóbulo rojo, induciendo radicales libres. Aumenta el hierro en los macrófagos, también disminuye la producción de eritropoyetina y produce
e induce apoptosis en los precursores eritropoyéticos, generando menor cantidad, obviamente, de precursores, menor cantidad de glóbulos rojos. Interferón gamma, producida por los linfocitos T, va a aumentar la expresión del transportador bivalente de metales a nivel del macrófago. Acuérdense, el transportador bivalente de metales es el receptor que capta al hierro circulante, produciendo mayor captación de hierro a nivel del macrófago. Por otro lado, también disminuye la expresión de ferroportina, igual que la epsilina. El interferón gamma actúa también como la epsilina, echando llave las áreas de hierro del macrófago hacia la circulación. Inhibe la producción de eritropoyetina, inhibe la eritropoyesis. La interleuquina 10 aumenta la expresión del receptor de transferencia de la membrana del macrófago, haciendo que el macrófago capture mayor cantidad de hierro. Todo esto se traduce en dos cosas: en una mayor captación y reserva de hierro dentro del macrófago, y una disminución del hierro funcional para la producción de hierro. De la misma manera, hay menor estímulo de eritropoyetina para la proliferación y maduración de los precursores eritroides. Todo esto se resume en esta diapositiva. ¿Sí? Si ustedes ven esta diapositiva de examen, vamos a poder entender todo lo que les he mencionado. Fíjense acá. Aquí, ¿qué cosa hay? Microorganismos, infecciones, disregulación inmune, porque aquí están los linfocitos T, o células neoplásicas que están aquí, presentes en el organismo. ¿Qué hacen los microorganismos? ¿Qué hacen la disregulación inmune? ¿Qué hacen las células inflamatorias? ¿Qué hacen las células neoplásicas? Producen expresión de monocitos y de linfocitos T CD3 positivos. ¿Sí? Induce expresión, proliferación de monocitos, activación de monocitos y de linfocitos T. Vamos con el linfocito T. ¿Qué produce el linfocito T? Hemos dicho interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma? Miren, vamos a seguir las flechas. El interferón gamma, primero, disminuye a nivel del riñón la mayor liberación y producción de eritropoyetina. Y al disminuir la producción de eritropoyetina, inhibition of erythropoietin production, disminuye el estímulo a nivel de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. El interferón gamma, de la misma manera, inhibe la eritropoiesis. ¿Por qué? Porque produce daño directo o induce apoptosis de precursores eritropoyéticos. El interferón gamma, a nivel del macrófago, ¿qué hace? Produce aumento del transportador de metales, permitiendo de que haya un ingreso de grandes cantidades de moléculas de hierro hacia el macrófago. Pero al mismo tiempo, al igual que la epsilina, disminuye la expresión de ferroportina. Por lo tanto, disminuye la liberación de hierro a la circulación. Y si no hay hierro a la circulación, no hay hierro que vaya a la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. El monocito activado produce 4 citoquinas: interleuquina 10, interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral alfa? Bien, al igual que el interferón gamma, disminuye la producción de eritropoyetina, disminuye o inhibe los precursores eritropoyéticos y disminuye el estímulo que tiene la eritropoyetina sobre los precursores, produciendo una resistencia relativa a eritropoyetina. ¿Qué es lo que hace el factor de necrosis tumoral alfa a nivel del macrófago? Los monocitos se activan y eso favorece la captura y la fagocitosis de glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos en el interior del macrófago se degradan hasta, ¿sí? Hasta bilirrubina, pero la protoporfina 9, ¿sí? Libera el libera el hierro, y el hierro se reutiliza, se almacena inicialmente como ferritina. ¿Qué más hace? Produce, ¿sí?, eritrofagocitosis. La interleuquina 1 incrementa los niveles de ferritina en el interior, pero de la misma manera produce una inhibición en la síntesis de producción de eritropoyetina, una resistencia indirecta a la eritropoyetina. La interleuquina 6, ¿qué es lo que hace? Aumenta los niveles de ferritina en el interior del macrófago, pero sobre todo estimula al hepatocito
para la producción de epsilina. ¿Qué es el epsilina? Tiene dos mecanismos. Primer mecanismo a nivel duodenal negativo, disminuye la absorción duodenal de hierro. Y segundo mecanismo, aumenta, ¿sí?, la presencia de hierro en el interior de los macrófagos, porque cierra a través de la epsilina a la ferroportina. No puede salir el hierro a la circulación. La interleuquina 10 que habíamos dicho aumenta el depósito de ferritina en el interior, pero sobre todo aumenta la presencia de receptores de transferrina. Al aumentar la expresión de receptores de transferrina hace que se saturen estos receptores, y sobre todo estos receptores están presentes con los citrulatos o los macrófagos, y aquí produce captura de el complejo transferrina con hierro. Todo esto origina, obviamente, una anemia que se asocia con los fenómenos autoinmunes, los fenómenos inflamatorios o los fenómenos neoplásicos. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, la anemia asociada a enfermedad crónica tiene como base principal una alteración en la homeostasis del hierro, con hiposideremia circulante y bloqueo macrofágico de hierro. Produce también deterioro en la proliferación de progenitores y una menor respuesta de eritropoietina. Por lo tanto, se deben buscar estrategias terapéuticas, que el antes de hierro será antagonistas de la epsilina o agentes eritropoieticos que estimulen y venzan esta resistencia eritropoietina que tienen las células. Finalmente, miren esta diapositiva. Cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica nos referimos a tumores, inflamaciones o infecciones. La tercera es de hierro. Básicamente, porque hay mayor depósito de hierro en los macrófagos y en forma circulante, que no se utiliza para la formación de glóbulos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿O se han dormido? ¿Me han entendido? ¿Me han oído? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Sí, doctor. A ver, Tamara, preguntas. Hazme preguntas. ¿O les preguntas a tus compañeros? Chamil, Rodrigo, Kadima. María Alejandra Montaño. Espero que hayan entendido. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, mañana vamos a hablar. La clase la vamos a adelantar un poco, porque yo después tengo una reunión. Pues mañana vamos a hablar de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica. Es una anemia especial, tiene características muy, muy particulares que permiten diferenciar de la anemia asociada a enfermedad crónica o la anemia inflamatoria o la anemia ferropénica. ¿Está bien? Sí, doctor. Está bien, doctor. doctor. Bueno, mañana jueves llevamos anemia asociada. El viernes vamos a llevar anemias macrocíticas hipercrómicas. El sábado sí vamos a tener la clase de reposición que les había dicho. ¿Sí? Les digo.